Saludemos a esta hora a Andrés García, él es abogado penalista. Abogado, qué rico que esté con nosotros nuevamente aquí en Clicracia, el poder de la información, un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Muy buenos días para ti y para toda tu audiencia. Para mí es un infinito honor estar nuevamente aquí contigo. Muchas gracias, Andrés García Fernández. Aquí decimos, invitamos siempre a nuestros especialistas en diferentes temas para que nos ayuden a entender. Y usted hace parte de la nómina, Andrés. Muchas gracias. Andrés, vea, el tema que vamos a tratar con usted es el relacionado. Dos temas, pero vamos a empezar con el primero para cual lo invitamos, es el de una situación vivida en el municipio del Carmen, absolutamente abominable. La pérdida de la vida de una persona es una tragedia, ¿cierto? Una tragedia para su familia y para su entorno familiar y de amistades. Es una tragedia en general. Cuando una persona muere de un impacto de bala, es una tragedia. O con una herida cortopunzante, es una tragedia. Pero lo que se vivió en el oriente antioqueño, exactamente en el Carmen de Viboral, fue algo aterrador. Vamos a ver las imágenes, José, hágame el favor y las va rodando. Y vemos como una mujer persigue a un hombre por una vía del Carmen de Viboral y lo apuñala. Ahí se ve cómo lo está apuñalando. Yo no sé, aquí es cuando empiezo ya a preguntarle a usted si con sevicia, si eso se llama sevicia o cómo se llama desde el derecho penal esa forma violenta, sin límites y con la tranquilidad con que deja al hombre después de haberle propinado 20 puñaladas. Primera pregunta para usted desde el punto de vista penal, ¿eso cómo se observa? ¿Cómo se toma? Roger, esa pregunta es muy importante porque es lo que siempre a la gente le llama la atención cuando ve eventos como este, donde hay un número quizá exagerado de golpes, en este caso, por ejemplo, de golpes con un arma cortopunzante. Sin embargo, ya la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina dominante en el mundo del derecho penal ha dicho que la mera repetición de golpes, de impactos con este elemento cortopunzante no causan la sevicia, porque la sevicia, Roger, se trata es de causar sufrimiento innecesario a la víctima. En este caso, por ejemplo, ¿cuándo puede uno hablar de sevicia? Bueno, cogen a cortarle los dedos, a arrancarle las uñas y cosas como este. En este caso lo que vemos es a una mujer, y de esto quisiera hablar un poquito más adelante, vemos a una mujer muy exaltada en su estado de ánimo, por quizá circunstancias propias de lo que motivaron los hechos, que desfoga toda su ira en el cuerpo de su víctima, pero ello no quiere decir que esto es sevicia. Y esto es importante, Roger, es fundamental, porque es que la sevicia haría que este homicidio pasara de ser un homicidio simple a ser un homicidio agravado. Y la pena de un homicidio agravado pues está en baremos de los 400 a los 600 meses. Entonces esto hay que tomarlo con muchas pinzas. En mi opinión, esto no es sevicia por el número de golpes. No es homicidio agravado, que aquí es cuando le hemos prometido, les hemos hecho la promesa a nuestros internautas y lectores que el análisis va a hablar de agravantes y de atenuantes. Entonces, el hecho de la repetición, el número de golpes, de heridas, no es sevicia, por tanto no es homicidio agravado. Correcto. Este se trataría de un homicidio simple. Las penas del homicidio simple, que está en el artículo 103 de nuestro Código Penal, Roger, tiene unas penas de entre 208 a 450 meses de prisión, mientras el agravado, como te decía, tiene unas penas de 400 a 600. Sin embargo, cuando revisamos las causales de agravación que están en el artículo 104 de nuestro código, no existe ninguna que yo considere que se adecua a este comportamiento de esta dama que vimos que supuestamente, obviamente respetando su presunción de inocencia porque no ha sido vencida en juicio, participó en estos hechos. Ajá. El otro, bueno, Javier, adelante, bien pueda.
Gracias, Roger. Doctor Andrés García, buen día, cordial saludo. Qué bueno que esté con nosotros de nuevo aquí en Clickracia, el poder de la información a un clic. Doctor, yo quiero que nos hable de la figura de la ira e intenso dolor, porque antes, y mucha gente cree que todavía existe, eso era casi que una patente de corso para liberarse de alguna responsabilidad penal. Entiendo que ya no es eso, es simplemente un atenuante que puede ser considerado según las circunstancias, pero quiero que usted nos dé la explicación técnica de la ira y el intenso dolor aquí en este caso específicamente. A ver, esto debemos contextualizarlo y es, según se ha conocido en diferentes medios de comunicación, al parecer esta dama y su núcleo familiar habían sido víctimas de un círculo de violencia y de abusos sexuales, entiendo que en contra de una familiar cercana con una discapacidad cognitiva de esta mujer y al parecer esta persona que resultó muerta en estos hechos había abusado sexualmente. Esto es lo que denominamos un comportamiento grave e injustificado por parte de la víctima. Resulta, queridos amigos, que la ira y el intenso dolor presupone exactamente la existencia de una circunstancia, un comportamiento grave e injustificado por parte de la víctima, el estado de ira propiamente dicho de la persona que ataca y la relación causal entre la ira y ese comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? Aquí existe una dificultad, digamos, natural para este caso en particular, porque quizá fue prolongado en el tiempo y a veces se pregona que la ira debe ser algo inmediato. Sin embargo, aquí vemos que esta mujer al parecer fue sometida, como les decía, a un círculo de violencia y de abusos por parte, al parecer, de este ciudadano que resultó muerto. Entonces, esta persona, en mi concepto, al parecer sí podría haber obrado en un estado de ira. ¿Qué significa esto? Como usted bien lo advertía, Javier, no significa que esta mujer no vaya a enfrentar un proceso penal, porque no es una patente de corso la ira para venir a realizar cualquier clase de comportamiento. Pero ¿qué es lo que le dice el derecho penal? El derecho penal le dice, oiga, a ver, usted no obró en todas sus facultades, usted no pudo dominarse completamente, y esto es una cosa que se examina en la culpabilidad. La culpabilidad es la posición personal del autor frente a su delito. Entonces vemos, claro, es un comportamiento muy grave matar, pero cuando examinamos las circunstancias personales en las que se encontraba esta dama, pues decimos, oiga, pero tal vez este no es el mismo hecho cuando una persona mata a otra porque le robó un celular, o por robarle un celular, o simplemente por una venganza, digamos, de negocios, algo así. No, esto es una mujer sometida a un círculo de violencia y de abusos, incluso a una persona discapacitada, pues que no la podemos tratar igualmente. Esto comportaría una rebaja bastante importante, porque el artículo 57 de nuestro Código Penal, Javier y Roger, nos dice que cuando se comete en estados de ira un injusto, es decir, un delito o un homicidio como estos, la pena será no menor de una sexta parte del mínimo, ni mayor de la mitad del máximo. Esto quiere decir, en palabras sencillas, más o menos de 34 meses a 225 meses. Entonces, mire que la rebaja es bastante importante si consideramos que concurre la ira, porque pasaríamos de que el mínimo fuera 208 meses a 34 meses, que son poco menos de 3 años. Oiga, entonces estamos bajando, digamos, déjeme decirlo de esta manera gráfica, bajando la pena para esta persona frente a algo que aparentemente para la generalidad de las personas fue muy grave, y no es entonces un homicidio agravado. Baja la pena, es un homicidio sencillo, es que se llama, ¿cierto? Andrés? Simple, muy bien. Pero además de eso, sigue bajando, porque cuando Javier pregunta por eso de la ira y del intenso dolor, que yo le decía, aparece realmente expreso en el Código Penal colombiano, en nuestro ordenamiento jurídico. Yo pensé que la expresión había desaparecido, pero por lo que usted responde, sí es un atenuante para que baje la pena. Mejor dicho,
pasamos de algo muy grave para el común de la gente en cuanto a la pena, supuestamente, a una pena muy corta para la dama. Roger, opinión, 20 puñaladas. Míralo de esta manera. La pena que busca, la pena busca, en términos muy sencillos, comunicar. La pena le comunica a la sociedad en general que ese comportamiento que realizó esta persona fue grave. Pero yo no comunico lo mismo, Roger, o no pretendo comunicar lo mismo cuando se presentan circunstancias distintas a las que estamos viendo, como por ejemplo, decía, una persona por robarle un celular a otro le propina estas 20 puñaladas. Oiga, yo tengo que mandar el mensaje a la comunidad de que ese delito es muy grave y le pongo una pena alta. Pero no es lo mismo cuando una persona mata, cuando ha sido sometida a un círculo de violencia, Roger. Esta persona, al parecer, fue sometida a toda clase de vejámenes, ella y su familia, pues que motivarían que ella actuara de manera distinta. Entonces, cuando yo le pregunto, usted lo que tiene que es comunicarlo de manera distinta, es una mujer sometida a un círculo de violencia mató a su posible agresor, porque aquí todos son inocentes y el señor que falleció tampoco fue vencido nunca en juicio. Pero mira que no es, comunicativamente es distinto. Ajá. Sí, de hecho la frase o el titular con que nosotros presentamos el tema hoy, hacemos la promesa, como digo yo, a nuestros internautas, intenta manejar eso. 20 puñaladas, hecho objetivo, ¿cierto? Fueron 20 puñaladas de acuerdo con medicina legal. ¿Le propinó a quién? A un hombre, que fue eso lo que pasó. ¿Quién? La mamá de una menor en situación de discapacidad física y cognitiva, indignada. La palabra la utilizamos, ese calificativo de indignación, por supuesto abuso sexual del hombre en contra de la niña, de la menor en situación de discapacidad física y cognitiva, lo que entonces permite pues que el análisis que usted nos está haciendo sea muy preciso, porque esos elementos hay que tenerlos muy en cuenta. Sin embargo, tengo otro elemento. Entonces, usted habla del entorno, de las causas que llevaron a esta señora a actuar así. Estas imágenes que vemos inmediatamente tienen que ver con supuestas agresiones de la dama. Ahí estamos viendo a la homicida agrediendo con un machete a una de las hermanas de la víctima. Lo que se dice es que ella en múltiples ocasiones agredió a la familia, sí, porque supuestamente se sentía indignada por los abusos múltiples, no solamente en contra de la menor en situación de discapacidad física y cognitiva, sino contra ella misma. No se sabe por ningún lado si realmente fueron pareja o no, pero también como que había violencia intrafamiliar. Creo que hasta la fiscalía llegó, o hasta la inspección de policía mejor, llegó la queja, pero compulsaron copia fue a la fiscalía. Entonces, esta situación, que es un precedente, no genera, digamos, en la mentalidad del juez un cambio frente a estas rebajas de las cuales hemos venido hablando. Claro, Roger, y yo por eso te decía al principio que es complejo. A ver, no es el tema más sencillo de decir que esta dama estaba obrando en estado de ira, pero yo lo veo de la siguiente manera. Cuando estás viendo, y toda la audiencia puede ver estos videos, se encuentra con ¿qué? Miren la actitud, miren la corporalidad de esta mujer en las dos acciones, cuando se enfrenta al hombre que le propina las 20 puñaladas y cuando se está enfrentando a esta familiar de este ciudadano occiso. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que es una mujer completamente enajenada mentalmente. Ustedes pueden ver que su comportamiento da fe de ello. Entonces, obviamente aquí lo que les digo es la prolongación en el tiempo de las actuaciones puede ser un elemento de discusión en el juicio. Sin embargo, yo lo que considero, Roger, y esto es al amparo de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia, como la Convención de Belém do Pará para la erradicación de toda violencia contra la mujer, Roger, nos imponen que en las investigaciones que se realicen cuando una mujer muere o cuando una mujer participa, es que le apliquemos el enfoque de género. Entonces, lo que yo te digo, Roger, es lo siguiente. A esta mujer que se sometió a esta clase de vejámenes, que ni las comisarías de familia, ni la Fiscalía General de la Nación le ofrecieron respuestas inmediatas para la protección de ella y de su entorno familiar,
Pues Roger, esta mujer lo que vemos es que está enajenada mentalmente por el estado de ira que se prolongó en el tiempo, tal y como yo lo veo, por lo que he dicho tantas veces, este círculo de violencia. Entonces yo no digo que vaya a estar completamente ajeno a la discusión en el debate del juicio oral si esta mujer decide someterse a él. Lo que digo es, oiga, no se nos pueden olvidar estos detalles tan importantes, ni la aplicación de las figuras dogmáticas, Roger, son como una lista de chequeo. No, esto es, venga, vamos a analizarlo y vamos a ver si en este contexto se puede aplicar o no se puede aplicar, teniendo en cuenta lo que te digo de este enfoque de género y de la violencia que esta mujer sufrió. Doctor, ¿y si ella acepta los cargos, o aquí ya no habría necesidad de la aceptación de los cargos? Porque digamos que si el video se convierte en una prueba técnica irrefutable, ¿no habría necesidad de esa prerrogativa en el proceso de legalización de captura? Doctor, explícanos un poco eso, porque a mí se me queda un poco como confuso el tema. A ella de todas maneras le piden en esa audiencia, o ya, si ya le habrían pedido, no sé, la aceptación de los cargos, y si ella decide aceptar y colaborar, ¿qué puede pasar? Ojo, aquí tenemos que tener algo muy claro. Lo primero es que ella, aunque nos parezcan muy impactantes los videos, es una mujer inocente, porque aquí para que una persona pueda ser denominada como culpable, tiene que ser sometida a un juicio oral público y con inmediación de la prueba. Entonces no es que exista, Javier, una prueba irrefutable, porque eso ni siquiera es una prueba, eso en este momento es un elemento de conocimiento porque no ha pasado por el tamiz del debido proceso probatorio. En este caso, ella es libre de aceptar o no los cargos, pero el problema de la aceptación de los cargos es que, por ejemplo, si la Fiscalía le atribuyó el homicidio simple o se lo atribuyó agravado, pues ella únicamente tendría derecho a la rebaja del 50%. Entonces, por ejemplo, si el homicidio fuera simple, si la Fiscalía se lo atribuyera como homicidio simple y ella acepta los cargos, tendría una pena de 104 meses, si no se considerara la circunstancia de atenuación de la ira y el intenso dolor. Pero esto es una decisión que es única y exclusivamente de esta mujer, quien decidirá si decide ir a juicio o si no. Obviamente esto está impactado y permeado por muchos factores. El acceso a una defensa, si ella decide irse con un defensor público, si decide irse con un defensor contractual, y lo que ella íntimamente sienta. Mire la importancia de hablar con personas expertas en el tema como usted, Andrés García Fernández, a propósito de la pregunta que le hace Javier y de la respuesta suya. Cualquiera diría, viendo esos videos, esa señora es, lo dicho, por ahí empezamos, es culpable. Y no solamente le deben meter, permítame, lo digo de una manera muy sencilla, le deben meter 3 años de cárcel, sino 60, porque miren la sevicia con que mató a esa persona. Ese es el pensamiento común, el de la gente. Y además lo estamos viendo. ¿Qué más pruebas quieren? Pero no, queda claro que no es suficiente. Y me llama mucho la atención que usted diga, no obstante esas imágenes que estamos ahí viendo otra vez, esa señora es inocente, dice usted. Esa señora, según estas imágenes, es una cosa bastante llamativa para el común de la gente, porque no ha sido vencida en juicio. No obstante, la situación es inocente. Claro, pero permítame ahí la interrupción, Roger, y es que es un derecho que tenemos todos y que si alguna vez, Dios no lo quiera, nos vemos envueltos en un problema, queremos tener la oportunidad de ir a explicar. Entonces esta señora, no obstante la existencia de este video que al grueso de la población le puede parecer irrefutable, tras ese evento tan desafortunado, porque yo creo que eso es un evento desafortunado, nadie debería morir en esas circunstancias, existe una explicación, y una explicación que yo considero tosuda y que podría, pues, digamos, mejorar la situación jurídica de esta mujer. Sí, señor. Oiga, y hoy en día hay un agravante para esa calificación que usted, o calificación no,
esta explicación que usted nos da acerca de ese principio, el de la presunción de inocencia, que es una garantía constitucional de todos los colombianos. Me refiero a que hoy en día con la inteligencia artificial, pues es absolutamente posible que esa imagen que estamos viendo ahí o cualquier otra sea manipulada. Eso es otro problema que estamos encontrando en la práctica judicial. Hoy en día se elaboran audios, se elaboran videos. No estoy diciendo que este sea el caso, pero lo que digo es que por eso las pruebas tienen que pasar el tamiz, como se lo decía a Javier, del debido proceso probatorio. Para eso existe una audiencia de acusación donde la fiscalía va a entregar el video, la defensa va a poder someterlo a su prueba técnica para saber si es cierto, va a tener que pasar por una audiencia preparatoria donde la fiscalía explique por qué ese elemento debe ir al juicio, y tendrá que pasar el juicio oral donde efectivamente el testigo incorpore ese video y posteriormente el juez valore si efectivamente ese video fue cierto, no fue cierto, si se siguieron los procedimientos debidos en su adquisición, en su recolección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay que tomarnos estos asuntos con mucha calma. Doctor, con base en toda la explicación que usted nos ha dado y el conocimiento que usted tiene de este caso y las suposiciones, obviamente, hablemos todavía de suposiciones, ¿cuál sería en su caso la recomendación que usted le haría a esta mujer si usted fuese su abogado defensor? Javier, pues esto es muy difícil porque uno no debería hacer recomendaciones de causas que no conoce en su integridad, pero aventurándome a decir algo con los datos que conocemos, es decir, teniendo en cuenta que al parecer existe un círculo de violencia por parte de la víctima y que esto fue lo que motivó las agresiones, en primer lugar yo buscaría un acercamiento con la fiscalía para acreditar estos elementos, de tal suerte que eventualmente esto pudiera quedar acreditado ante este ente acusador y que el fiscal diga, oiga, no, efectivamente sí, esto fue un homicidio en estado de ira, vamos a suscribir un preacuerdo donde se fije la pena. Entonces, por ejemplo, es decir, venga, vamos a valorar, la pena parte de 34, pero yo lo veo muy grave, le voy a dar 40, etcétera. Cualquier cosa de estas puede suceder. O que se vaya al juicio. Si considera que tiene los elementos suficientes para acreditar este círculo de violencia, que entiendo que sí, porque dicen que existen denuncias, llamados de atención en las comisarías de familia, y etcétera, 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 llevar todos los elementos y acreditarlos en juicio, porque en últimas también es un delito con penas muy graves que habría que ir a discutir. Oiga, Andrés García de Hernández, con base en lo que estábamos hablando, pensando precisamente en los principios como el de presunción de inocencia y las garantías constitucionales de los colombianos, que suena muy bueno, y usted dice, hoy desde aquí no queremos que haya garantías para los de allá, pero cuando las garantías se exijan para acá, obviamente nos vamos a sentir muy felices de que existan. Ese es el problema del ser humano, pero no importa para quién sean las garantías, son garantías para todos en abstracto, ¿cierto? Eso queda claro. Pero esto sí es una realidad de nuestra justicia colombiana. Se puede confiar plenamente en esto. Usted que está metido en el día a día en estas situaciones, hay garantías reales en nuestra justicia colombiana, no obstante a lo escrito y a lo que usted aquí trae a colación tan importante como garantía constitucional. A ver, Roger, yo creo que nuestro país enfrenta serias dificultades en materia de administración de justicia, pero yo soy un hombre que confía en las instituciones y que confía en los jueces de la República. Tenemos funcionarios muy competentes. Lo que pasa es que para que las garantías se hagan efectivas tiene que haber quien las pida. Y en ese sentido lo que se exige es que hayan defensores comprometidos con las causas y que no se queden únicamente con el flagor o el calor del momento, de los hechos tan recientes, sino que y nos dejemos llevar por lo que opina el grueso de la población, sino ir a rogar por las garantías, entonces ir a explicar la situación y obviamente tampoco dejar que la judicatura haga suposiciones. Uno no puede ir a los procesos judiciales, Roger, a rogar sin pruebas.
Si usted va a alegar el estado de ira y se supone que ese estado de ira sí existió, pues pruébelo. Porque usted lo que está pidiendo es que se reduzca una pena de una manera, digamos, sustancial. Entonces vaya y acredite los elementos para que esas garantías se puedan hacer realidad. Lo ideal es poder probar en todo caso, ¿cierto? Así de sencillo. Si hay pruebas, las pruebas son contundentes. Dame las pruebas y te daré el derecho, ¿no? Es el dicho. Así es. Bien. Le voy a cambiar, Andrés García, para no ocuparle más de su tiempo, que primero pues tengo que agradecerle siempre tan querido con nosotros y con nuestra audiencia para poder explicar y ayudar a entender estos temas del día a día, pero que mucha gente no los entiende, que lamentablemente existe incluso en nosotros los periodistas. Andrés, yo imagino que usted nos debe criticar también parejo por nuestro desconocimiento, pero hay mucho populismo periodístico. Cuando uno mismo le hace barra a un montón de gente desconocedora y dice, sí, tiene razón, la justicia es una justicia regalada, ¿cómo es que a esa señora no le clavan los 60 años, etcétera? Nosotros mismos desconocedores llegamos a cometer esos grandes errores. Entonces le voy a cambiar el tema con lo siguiente, rápidamente. En estos días, el concejal de Medellín, Sebastián López, quien es presidente del Consejo de Medellín, dio a conocer por redes sociales este video, que se lo muestro, no sé si lo conocerá, pero se lo muestro y a los que lo conocen se lo recuerdo para poder hacer la pregunta en concreto. Aquí está. Con las milicias de Petro. Están en una tarea de desconcentrar la ciudad de Medellín, porque desde Medellín logramos defender a Colombia, articular toda la estrategia política para expulsar a Petro y también para elevar a Colombia de la realidad del desastre de gobierno de Gustavo Petro. Aquí en Medellín tiene 3 personas liderando esa circunstancia. Daniel Quintero, este concejal que se llama José Luis Marín, conocido como Aquí Noticias, y un activista que se llama Hernán Muriel. Ellos 3 actúan como milicias, piensan como milicianos, se articulan como milicianos, destruyen como milicianos y están actuando como las milicias que hay en Venezuela. Están tratando de desconcentrarnos, están tratando de destruirnos y tienen la tarea de que Medellín no sea la que recupere a Colombia. Bueno, entonces les digo milicianos, la pregunta va por ese lado. Milicianos, eso a nosotros, pues lo hemos venido conversando en estos días, pues nos suena muy, digamos, preocupante desde el punto de vista de 2 delitos que están tipificados en el Código Penal colombiano, que son el de la injuria y el de la calumnia. Y estuvimos pues averiguando un poquitico más y sabemos que la expresión miliciano puede tener unas consecuencias o implicaciones de tipo legal, con procesos judiciales, incluso con detención preventiva, según nos dijeron alguna vez, en algún momento, una estigmatización judicial, un riesgo de violencia contra la persona, un rechazo comunitario, un desplazamiento forzado, etcétera. No es simple emitir ciertas palabras como esta. Y ahora, para terminar de redondear la cuestión, el presidente de la República, Gustavo Petro, escribe lo siguiente: señores, Fiscalía General de la Nación, les solicito iniciar investigación sobre la actitud discriminatoria y violenta del concejal Sebastián López. Yo soy el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia por virtud del voto popular. No dirijo milicianos. El concejal me calumnia. He ahí la presentación completa, doctor Andrés García Fernández. Esto puede tener alcance realmente a través de la Fiscalía en el Código, en el Derecho Penal. A ver, Roger, ahí hay que tomar esto con pinzas por los siguientes motivos. Y advierto que yo tengo una opinión personal muy particular respecto a esta clase de comportamientos. Y es, hombre, uno en principio, como usted lo advertía, puede considerar que esto se trata de una injuria o de una calumnia, como creo que erradamente lo manifiesta el señor presidente de la República. Pero de aquí a que yo considere que debe activarse el
aparato judicial penal para procesar al concejal por estas manifestaciones al parecer malsonantes que realiza contra el doctor Daniel Quintero, el señor concejal Marín y este otro influenciador y hasta el señor presidente de la República? Hombre, yo creo que no. ¿Por qué, Roger? Porque además ya la Corte Constitucional se ha pronunciado en repetidas oportunidades diciendo que quienes se someten al debate político y están en el mundo público, pues deben de tener, y me perdonan la expresión, un cuero más durito. Porque es que de esto se trata la actividad política, porque un día es el de un lado que sale a decir cositas y al otro día es el otro el que sale a decirlo. Entonces, esto se vuelve, Roger, de inmanejable, y yo no creo que la justicia penal esté para eso. ¿Por qué? Porque además usted verá, Roger, que en una ciudad como Medellín, ¿usted qué es lo que va a encontrar? Que en la unidad de delitos querellables, que es la que llevaría las injurias o las calumnias, aquí en la ciudad de Medellín, usted habla con cualquier fiscal y le va a decir, doctor, yo aquí tengo 1.200, 1.300 carpetas. Y entonces llega la injuria de una persona en el mundo político que lo que está haciendo es levantar una polvareda, y esto hace que le quiten el cupo a que le resuelvan el hurto de un celular a una persona, una estafa de menor cuantía, etcétera, etcétera. Entonces esto lo que hace es congestionar el aparato judicial, y yo creo que no estamos para eso. Esto es simplemente una expresión malsonante que utiliza esta persona, pero está dentro del marco del debate político, y aquí yo considero que todos se deben aguantar, siempre y cuando no se traspasen límites, digamos, ya muy evidentes. O sea, se debe que aguantar lo que usted dice, se debe aguantar. Sí. A ver, Roger, es que ¿para qué se metieron en el debate político si no van a aguantar? Sí, esta es la forma en la que se realiza. Yo lo que digo es, siempre y cuando no se traspasen unos límites ya muy evidentes, se metan con sus familias y cosas de esas, están en el juego. Ya. Bueno. Sí, porque pues me llamó bastante la atención lo de la palabra aguantar, pues porque lamentablemente pues en eso está cayendo la política, ha caído la política. Ya teníamos un invitado que nos hablaba precisamente de eso, que los réditos políticos y electorales se obtienen entre más se mienta, más se desinforme, más se injurie y más se calumnie. No importa si lo que usted dice no es verdad, porque va a tener aplausos de unas tribus que son propias de nuestras redes sociales, de estos nuevos momentos que estamos viviendo con los desarrollos de la tecnología de la información y las comunicaciones. Vuelvo y digo, a través de las redes sociales, y usted tiene réditos políticos. Incluso se refirieron en el momento, en una entrevista que tuvimos esta semana, al concejal que estamos mencionando, Sebastián López, que ha logrado ganar nuevamente sus elecciones o su curul, precisamente porque ha sido un activista fuerte con esta forma de hacer política en redes sociales. Y hay los réditos políticos. Pero bien, ese es el comentario. Hay una norma, último comentario, es que la estaba buscando y no la recuerdo, pero no hay una norma en el Código Penal colombiano que endurezca un poquitico más lo querellable, como la injuria y la calumnia, que no sea como tan simple, que se convierta en querellable. No, Roger, no la hay, y la verdad, se lo digo de todo corazón, yo espero que saliera del Código Penal. La injuria y la calumnia la debería resolver un inspector de policía. Esto no tiene nada que hacer en el derecho penal, pero absolutamente nada. Eso le iba a preguntar precisamente al doctor Andrés, que si él es partidario, como sucede en otros países, de que la injuria y la calumnia no hicieran parte del Código Penal colombiano. No, es que esto realmente no afecta derechos tan importantes como para que estén en el Código Penal. Además, porque la injuria y la calumnia es un delito, son delitos que por los montos de las penas lo único que tendrían es el antecedente penal, porque por no superar nunca los 48 meses en prácticamente ningún caso darían lugar a que una persona estuviera detenida por una injuria y una calumnia.
y además yo considero que también es una intervención desmedida del poder del Estado meter preso, si se pudiera, a una persona por un insulto. Muy bien, absolutamente claro lo que nos dice Andrés García Fernández, abogado penalista. Y me voy hoy con esta, yo creo que todos lo teníamos en la cabeza metida, pero no lo habíamos hecho expresa como usted lo ha dicho. Tanto Javier, que venía con la pregunta, como yo, pues que todos los días estoy tratando el tema de la injuria y la calumnia, que no debería estar en el Código Penal colombiano, debería ser de un inspector de policía, dice usted, ¿no? Creo que eso tiene que ser una infracción administrativa. Y pensemos en lo siguiente, y me robo 2 minuticos más, Roger. Sí. Si la afectación al buen nombre de una persona alcanza a ser tan grande, pues tiene las vías civiles para demandar la indemnización de perjuicio, que es otra herramienta que le da el ordenamiento jurídico para hacer valer sus derechos. Pero eso no quiere decir que el derecho penal tenga que intervenir. Tiene otras herramientas. Ya. El derecho civil, a ver, otra vez, qué pena, ya que se metió ahí, explíquelo a ver. Le digo muy sencillo. Si existe un conflicto por una injuria o una calumnia, yo considero que estas serían funciones que deberían otorgársele a un inspector de policía para que resuelva un conflicto de convivencia, porque en últimas es lo que yo considero que es un conflicto de convivencia. Ahora, si la afectación al buen nombre fue de tal magnitud que se considera que le dañó la reputación y toda la cantidad de cosas, va a tener la posibilidad de acudir a un juzgado civil, y esto se puede hacer incluso en este momento. Entonces, por eso es que yo digo que es inútil eso en el Código Penal. No hace sino congestionar despachos. Puede ir a un juzgado civil con su abogado, demandar para que le reconozcan una indemnización de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales. Entonces, mira que hay herramientas en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos, pero no tiene que intervenir el derecho penal. Ajá, absolutamente. Bueno, estaba llegando a encontrar por aquí esa otra norma que alguien me la planteó hace unos días, que habla de endurecimiento de lo querellable para no llegar a esos extremos que usted nos plantea, pero bueno, después más bien, allá, aquí la tengo, la encontré, la ley 890 de 2004, sí, 2004, ¿la conoce, Andrés? Sí, claro, lo que pasa es que, Roger, esto no está hecho para endurecer los delitos querellables, sino que la ley 890 fue una ley que se expidió posterior digamos, con la finalidad de que se aumentaran las penas de manera general para cuando entrara en vigencia el sistema acusatorio que contemplaba los preacuerdos y las negociaciones, pues digamos, se tuviera un mayor marco de acción, pero no es para aumentar las penas de los delitos querellables. Esto fue un aumento general de las penas. Ya, porque mírenlo ahí, qué pena cuando usted pues, se volvió una clase pero eso es lo que hacemos nosotros aquí también, usted me entenderá. Entonces, para ayudar a entender, y por eso usted lo es experto y por eso nuestras inquietudes. Gracias, José, porque miren la agilidad. Ley 890-2004, por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. Entonces, empieza a hablar de eso, en ningún caso, en los eventos, etcétera. Pero a esta era la ley que yo me estaba refiriendo. Y mira que, por ejemplo, ahí ya empieza a dar desde el artículo 3º las pinceladas sobre el sistema de cuartos. No se aplicará a aquellos eventos en los cuales se haya llevado a cabo preacuerdo o negociaciones entre la Fiscalía y la Defensa. Entonces, mira que todo estaba aquí trazado en el marco de los preacuerdos. No quiere decir que esto le aplique a los delitos querellables. Ya, perfecto. Yo estaba absolutamente convencido que esta ley, entonces, le daba una fuerza diferente, lo fortalecía. Los delitos querellables, que son, mejor dicho, los delitos querellables deben llegar al manejo de un inspector de policía. La conclusión que nos queda con Andrés García Fernández. Digamos que para morigerar ahí un poquito esta conclusión, no me refiero a todos los delitos querellables, me refiero particularmente a la injuria y la calumnia. Perfecto, clarísimo. Injuria y calumnia, exactamente. No vale la pena sacudir y poner en movimiento el aparato judicial para algo tan fácil de resolver. Andrés García Fernández, abogado penalista, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy claro todo. Quedamos yo muy satisfechos y especialmente nuestra audiencia. Muy amable, Andrés.
Roger, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo especial para ti y para Javier. Muchas gracias. Andrés García Fernández. Javier, ¿algún comentario le suscita la conversación que hemos tenido con el abogado Andrés García Fernández? Sí, que, pues, es decir, yo estoy como muy digamos, de acuerdo con él en frente al tema de la injuria y la calumnia. Lo que pasa es que es un poco también lo que él dice, hasta qué punto eso tiene una incidencia, porque en este caso en particular, don Roger, el que estamos hablando, uno viendo los antecedentes de lo que ha ocurrido en este país, cuando uno es señalado de algo, pues muy fácil puede ser víctima de otro delito mucho más grave, ¿no? Es decir, alguien se puede abrogar el derecho de actuar por mano propia y pensar que no está matando a un ciudadano y no que está matando a un miliciano y que le está haciendo un bien al país. Obviamente estoy extremando el argumento y lo reconozco, pero también sé que los delitos querellables, en especial los de la injuria y la calumnia, de nada han servido y lo único que hacen es congestionar los despachos judiciales. Ahora, la alternativa que él plantea ahí de el resarcimiento por la vía civil me parece bien interesante. Sí, señor, esa es una alternativa que yo que todos los días molesto con el tema de la injuria y la calumnia, buscando que haya respeto en las maneras, pues porque no es un invento mío, tanto es que está ahí en el Código Penal colombiano, así no deba estar ahí, está ahí. Es porque la injuria y la calumnia generan otras cosas más, usted también lo ha dicho, es que, por ejemplo, como lo hemos planteado, gracias a Jorge León Ruiz, buenos días amigos Roger Vélez y amigos periodistas, aquí está con nosotros, gracias Jorge León por estar ahí en sintonía. Estamos diciendo que estos delitos pueden llegar a generar en un país tan complicado como el nuestro, desde el punto de vista de las violencias, puede generar incluso que haya agresión en la calle, que haya atentado contra la vida de una persona, porque alguien en la calle dijo, yo voy a decir a este fulano que usted es esto. Venga, esas cosas pasan lamentablemente, pero más allá está lo moral. Ahí está, en el Código Penal colombiano aparece, si mal no estoy, como delitos a la moral, algo así, como afectación a la moral. Esto es muy, muy importante porque afecta al ser humano y eso tiene que tenerse en cuenta como muy importante. Roger, pero es que ya ha sucedido y ya sucede particularmente, pongámonos un ejemplo, toda la controversia que ha generado un solo término, el término de las escuchas, ¿no? Sí. Y la ignorancia de mucha gente que piensa que eso es del vulgo, que eso es de pobres, que eso es de gamines, que eso es de gente de estrato menos 50, en fin, todo eso es lo que ha generado. Y entonces lo que reclama la gente de bien, y lo digo de manera peyorativa y entre comillas, es que escuchas no hay, que hay madres que crían hijos y deben criar hijos para que sean gente de bien. Y entonces la discriminación contra ese término es muy complejo, ¿cierto? Entonces hoy ya lo vuelven peyorativo, lo vuelven casi que un insulto, cuando la acepción es totalmente diferente. Entonces ya hemos visto muchos ejemplos en este país de que si a usted lo señalan de miliciano, de guerrillero, de paramilitar, las consecuencias que tiene desde el punto de vista del castigo social, que son muy grandes y muy riesgosas, porque a mucha gente la han incluso linchado simplemente porque alguien señaló que era de tal o tal bando. Entonces, yo creo que ahí sí debe haber unos límites en ese tema. Sí, tiene que haberlo. No sé si hasta allá, hasta el extremo, pues, de lo que dice el doctor Andrés García. Yo sigo pensando que tiene que haber contundencia en nuestro sistema judicial frente a ese delito que atenta contra la moral.